Hola, bienvenidos al canal Edutech Systems. En esta ocasión para presentar un nuevo video de la serie Oracle Tips PL/SQL con el tema colecciones parte cuarto. Para este video el tipo de colecciones a presentar son las llamadas Nested Table o tablas anidadas. Una tabla anidada es una matriz unidimensional con un número arbitrario de elementos. Inicialmente es densa, pero puede volverse escasa cuando se eliminan elementos de ella. También se puede considerar un nested table lo más parecido a una tabla de base de datos, pero de un solo campo, es decir, una tabla común y corriente, pero que se le declare un campo de un determinado tipo. Para este video vamos a hacer un solo ejemplo con acceso a base de datos en el cual vamos a declarar tres tablas a fin de obtener los nombres de empleados en una, los cargos de empleados en otra y el departamento de empleados en otra. Todo ello correspondiente a los que son gerentes de cada departamento. Para declarar una tabla anidada se debe usar las palabras reservadas type, isTableOf y el tipo de dato. El nombre de la tabla puede ser cualquiera y se sugiere siempre que sea un nombre descriptivo. Por ejemplo, si la tabla va a contener datos de empleados como nombre, bueno, se le puede denominar empleados. También es necesario declarar tres variables del tipo de las tablas. Esto lo hemos visto ya en las otras colecciones. Y para este ejemplo, pues habrá una variable del tipo empleados, otra del tipo departamentos y otra del tipo cargos. Con estas variables podemos entonces manipular los datos una vez que sean obtenidos de una consulta. En el cuerpo principal es el lugar en donde se inicializan las tablas. Para eso tenemos que hacer uso de una función constructor. En este caso, a diferencia del ejemplo de los VArray, el constructor va a quedar vacío, puesto que será poblado durante un ciclo de repetición con un cursor implícito. Se hará para cada una de las tres tablas. Para este ejemplo, el ciclo de repetición a utilizar será el ciclo for.
El cursor implícito, que es una sentencia select, nos permitirá obtener el nombre de empleado, además el nombre del departamento y el nombre del cargo. La consulta se hará a las tablas Employees, Departments y Jobs. En esta consulta vamos a utilizar pseudocolumnas para hacer más entendible el código. Es importante recordar que en el esquema de Human Resource, la tabla de departamentos tiene definidos 27, pero solo hay empleados en 11 departamentos. Esto quiere decir que la consulta nos deberá arrojar resultados para 11 departamentos. Obtener el empleado que se desempeña como gerente, el cargo y el nombre del departamento. Una vez terminada la consulta, debemos especificar las instrucciones a fin de añadir los elementos obtenidos a cada tabla respectiva. Esto se hace en primer lugar con el método extend. Luego debemos indicarle a la variable lista que vamos a añadir un elemento en la última posición. Este concepto es muy importante entenderlo porque las tablas funcionan con el concepto de cola, es decir, el primer elemento que entra es el último también. Luego, el segundo elemento que entra se constituye en el último. El tercer elemento que entra se constituye en el último y así sucesivamente. Por eso se utiliza el método last.
Una vez terminado el ciclo de repetición, entonces se procede a establecer las instrucciones a fin de realizar las impresiones de los datos obtenidos. En primer lugar, un pequeño encabezado, y luego se deberá realizar un ciclo de repetición para poder imprimir cada una de las posiciones de las tablas. El uso de las nested tables o tablas anidadas, aunque no están anidadas una de otras, puede resultar útil cuando se trabaja con funciones, dado que se puede obtener los resultados de una consulta con un dato de un mismo tipo a fin de ser retornados para su operación. Usamos un ciclo for con una variable i que se refiere al índice. El índice en este caso se refiere a un valor numérico. Dado que las tres tablas tienen la misma dimensión, pues se puede usar cualquiera de ellas para limitar los valores de frontera del ciclo. En este caso vamos a utilizar la tabla empleados con la variable empleados lista, comenzando con la primera posición, el primer elemento, hasta el último. Y ya con ello entonces podemos acceder en la impresión a las posiciones con la variable i de las otras tablas. Por último, como en todo bloque anónimo o bloque declarado, se deberán colocar las excepciones que correspondan al caso. Para este ejemplo manejamos dos excepciones. La primera, ya conocida, en caso de que la colección no tenga valores. Y el segundo, en caso de que la consulta no devuelva valores. Ambas excepciones deberán ser manejadas, en este caso, con mensajes. A manera de resumen, podemos mencionar que las tablas anidadas o nested table son arreglos unidimensionales de un solo tipo de datos sin restricción en cuanto a la cantidad de elementos. Inicialmente son densas, pero pueden volverse escasas
en la medida de que se eliminen elementos. En el caso de este ejemplo no se están eliminando elementos, simplemente se consulta de las tablas de la base de datos de acuerdo al esquema de Human Resource y se almacenan en las tablas. Esto nos permite luego recorrer las tablas para presentar los resultados obtenidos. También hay que recordar que una tabla anidada o nested table funciona como una cola, es decir, que el primer elemento que entra también es el último, pero luego al entrar otro elemento, este se convierte en el último. De allí que hay que utilizar el método last para poder darle entrada a ese elemento luego de ser extendida la tabla. Es una instrucción sumamente útil cuando se trabaja con funciones a fin de retornar valores. Ejecutamos el script y aquí tenemos la salida. Vamos a proceder a verificarlos todos, dado que son pocos registros, pues no habría ningún inconveniente en verificarlos todos. Como mencionamos, el ejemplo consiste en obtener los nombres de los empleados que se desempeñan como gerente de cada departamento y su respectivo cargo. Por ejemplo, el primero, Jennifer Wallen, gerente del departamento de administración. Se verifica en la tabla de departments de acuerdo al manager ID, ese valor, y se verifica también en la tabla employees, pero con su ID de empleado. Y esto es importante mencionarlo porque en la tabla employees también hay un campo que se llama manager ID, pero ese campo se refiere al que es jefe de ese empleado. El departamento de mercadeo, Michael Hartstein. Para el departamento de compras, Den Rafaeli. Se verifica por medio del valor del campo Manager ID en la tabla Departments, cotejándolo con el valor del campo Employee ID en la tabla Employees. Para el Departamento de Recursos Humanos hay una particularidad que también ocurre en el de Relaciones Públicas, y es la siguiente: estos departamentos cuentan de un solo empleado, por lo tanto no tienen un gerente en propiedad, sino que ese empleado es el que encargado del departamento, por eso no ostenta el título de manager. Y responden ante uno de los ejecutivos. Adam Fripp, envíos. Se verifica en la tabla Departments y luego en la tabla Employees. Luego en el departamento de tecnología de información, Alexander Hunold, que ostenta el cargo de programador, no tiene el cargo de gerente, pero es la persona encargada.
por decir así, el que ejerce las labores de líder en ese departamento. Por eso aparece en la tabla de departamento como gerente. Ya mencionamos el caso del Departamento de Relaciones Públicas, en este caso Herman Baer, que es el único empleado en ese departamento. Por tal razón no ostenta una descripción de manager en su cargo, sino que responde a uno de los ejecutivos. Estos detalles son importantes conocerlos porque los modelos de datos tienen diferencias. En este caso, Human Resource tiene estas características, pero si vemos otros modelos para otros esquemas de base de datos, podremos encontrar diferencias significativas. Y el desarrollador de base de datos, por medio de la observación y la experiencia, puede ir discriminando estos detalles, lo que le ayudará en gran medida a realizar su consulta. Stephen King, pues es el empleado más conocido, obviamente, por ser el primero en la lista de empleados, el presidente y el del departamento ejecutivo. Para el caso del departamento de finanzas, hay un gerente, Nancy Greenberg. Se verifica en la tabla de departamentos de acuerdo al valor del campo Manager ID, cotejándolo con el valor del campo Employee ID en la tabla Employees. Y por último, el gerente del departamento de contabilidad, Shirley Higgins, se coteja en la tabla Departments y se verifica en la tabla Employees. Muy bien, de esta forma terminamos este video que trata el tema de Nested Table, tablas anidadas, y también los videos de la serie de colecciones, el tema B-Arrays, el tema de arrays asociativos, Index Back Table, y las Nested Table o tablas anidadas. Esperamos que estos ejemplos hayan sido de utilidad. Le invitamos también a que se suscriba a nuestro canal y le agradecemos la atención a esta serie de videos. También le invitamos a que comparta con otras personas para que puedan ver estos videos y suscribirse.